peruanos en general, no solamente calientan motores los candidatos. Los candidatos tendrán que ver cómo hacen campaña en tiempos de pandemia, cómo hacen el recorrido en tiempos de pandemia, cómo hacen un meeting en tiempos de pandemia. Me imagino que lo harán de manera virtual, porque según lo que se conoce de la parte de la vacuna, que se está esperando prontamente la ciencia nos pueda mostrar ya como eficaz, esto será por lo menos después del segundo semestre o después del primer semestre del próximo año. Hablamos de por lo menos julio, agosto, septiembre en adelante, que se conocería que ya hay una vacuna contra el coronavirus por el tiempo que demanda la fase 3 de pruebas en humanos. Mientras tanto, intuimos que seguiremos con la emergencia mes a mes y esto va a restringir la aglomeración de personas. En el sentido, por ejemplo, si un estadio de fútbol no aglomera público, entonces tampoco podría darse un meeting. Si una presentación artística está restringida, si un cantante no puede hacer concierto, tampoco habría un meeting político con miras al proceso electoral del 2021. Máximo San Román, ya anunciado precandidato a la presidencia del país por el partido Contigo, ex Peruanos por el Cambio, se encuentra con nosotros para continuar con esta conversación con miras a este calendario electoral en el cual ya muchos se encuentran en el partido. Señor San Román, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludar a todos mis hermanos de todo Lima, porque ustedes están en todo Lima y además tienen una proyección nacional. Yo me siento realmente honrado, con una gran responsabilidad de conducir al partido hacia el triunfo final. Es un partido nuevo, pero que ya ha aprendido a ganar y también a perder. En ese sentido, hemos hecho una gran convocatoria a todos los sectores de nuestra población para convocar a los mejores ciudadanos. Solamente hemos puesto una condición básica: que tengan principios morales y éticos comprobados. La crisis de nuestro país no es una crisis económica, es verdad, está afectando la salud la pandemia, pero más que eso, es una crisis moral. No se puede aceptar que el dinero que está destinado para atender la salud de nuestros compatriotas pueda ser motivo de robo. Eso no puede ser. Entonces, esa es la pandemia principal que nosotros vamos a combatir. Pero por otra parte, sabemos que con eso no solucionamos mucho. Tenemos que convertir a nuestros jóvenes. Esa es la misión principal que tiene Máximo San Román. Tenemos que convertir a nuestros jóvenes en protagonistas de su destino, protagonistas del destino de su pueblo y el destino del Perú. ¿Cómo? Con el conocimiento, con la capacitación. Señor San Román, una pregunta fundamental en ese sentido. Perdone que le interrumpa en su disertación, pero el partido Contigo es en realidad un partido que ha sido refundado en sus bases doctrinarias, su ideología política, o solamente es el cambio de nombre que ha sufrido de Peruanos por el Cambio a Contigo, porque entiendo que Contigo surgió incluso como bancada del Parlamento cuando marcaron distancia de la bancada de Peruanos por el Cambio tras la renuncia del presidente y tras el aislamiento de esa bancada por parte del presidente Martín Vizcarra, que no quiso sostenerse en la bancada de gobierno. Entonces, los pepecausas de siempre se salieron de ese entorno y fundaron Contigo. ¿Es una refundación realmente como organización política o solamente se cambiaron de nombre? Bueno, el partido Contigo es efectivamente en base, porque el partido Peruanos por el Cambio, también nosotros lo fundamos aquí con el doctor Gilbert Violeta, ha sido una pieza fundamental y convencimos a Pedro Pablo para que sea nuestro candidato. En esa oportunidad, inclusive yo participé como candidato a la primera vicepresidencia. Sí. Los lineamientos, los objetivos principales de ese partido no se han cambiado. El objetivo es ofrecer a los peruanos un país de oportunidades. Tenemos que eliminar los obstáculos que impiden nuestro desarrollo. Y en eso estamos. Y particularmente yo me siento muy contento de compartir con ellos su experiencia, porque después, como usted dice, ante un abandono de ellos de parte de la presidencia, ellos
cumplieron la función fielmente y además sacrificada, la función de fiscalizar y controlar el Estado. Entonces, ahora, yo recuerdo claramente que ustedes se fueron hace 2 procesos electorales como Alianza para el Gran Cambio. Habían ido en alianza por el cambio. Claro, claro. Ustedes eran... Teníamos el partido, hicimos una gran convocatoria del sancochado. Sí, se fueron con una alianza electoral, alianza política, con Alianza para el Gran Cambio. Ustedes eran PPK, sí, pero se fueron con César Acuña. Ahora César Acuña, una vez más, está en la otra vereda de esta contienda electoral. Pero ¿cómo usted pretende convencer a la población de votar, si se oficializa su candidatura a la presidencia, de votar por Contigo, si lo que ven, por ejemplo, es básicamente la continuidad de lo que es el gobierno del presidente Martín Vizcarra? No. En esos tiempos. Con Martín Vizcarra han tenido, al contrario, se presentó, y esa es la imagen que han dado los gladiadores de nuestro partido, en enfrentar y advertir a Martín Vizcarra los tremendos errores que ha venido cometiendo. Por eso se han puesto casi en la oposición, porque no han sido acogidos por Martín Vizcarra. Ese fue uno de los grandes errores, en mi opinión, de Martín Vizcarra. No tener bancada y últimamente no tiene un solo representante. Entonces, pero ellos cumplieron su función, cual es fiscalizar y, lógicamente, el control patronal. Pero claro, para la gente, los culpables en ese entonces no era el presidente Martín Vizcarra de su entorno político, los culpables eran los congresistas. Y si los causas de ese entonces, como Gilbert Violeta, como Cheput, como Gino Costa, si mal no recuerdo, es algo que me esté confundiendo. Gino Costa, Belaúnde, todos ellos. Claro, sí. Alberto de Belaúnde, si todos ellos zafaron cuerpo del gobierno, quiere decir que estaban juntamente con el fujimorismo, con el aprismo, que estaban en ese entonces en el Parlamento. La gente relaciona a Violeta, a Cheput, con los que no querían el avance para el país. ¿Cómo hacerse ese lavado de cara frente al electorado? No, la función de Cheput y de Gilbert Violeta han sido principalmente fiscalizar para que no se cometan errores. Al contrario, recomendar las salidas. Esos no han sido escuchados porque hemos visto que más bien había un pacto de Vizcarra con los fujimoristas. ¿Y ahora usted cree que el presidente Martín Vizcarra va a dejar algo sólido a favor del país cuando deje la presidencia? ¿Qué podría encontrar, por ejemplo, usted como Máximo San Román, como un político de larga data en el Perú? Esto me permite hacer un poquito de historia. Yo recibí mi país que quiero tanto, que amo tanto, de una manera desastrosa, sin economía, reservas internacionales, no tenía un centavo, mano, no tenía un centavo. Era un país ilegitimado, un país que no cumplía con sus compromisos. Entonces, esa crisis del 90 lo logramos superar con un equipazo que pusimos y logramos encarrilar y ponerle el piloto automático a la economía del país. Como esa crisis no se va a repartir, en esta oportunidad el Perú se ha encontrado con los bolsillos llenos, tiene reservas, casi hemos acumulado 75.000 millones de dólares en reservas netas. Eso nos está sirviendo, ¿sabe para qué? Para atender las necesidades del país y también para tener las puertas abiertas al crédito internacional. Y lo que quiero decirle a mi pueblo es que el dinero es lo que más abunda en el mundo y lógicamente está buscando oportunidades para ver dónde se puede invertir. En ese sentido, nos encuentra, si bien con una dificultad, y nosotros somos expertos de saber convertir una dificultad en una oportunidad. Claro, pero esa parte de la historia que usted me menciona es justamente aquella que la vincula con Alberto Fujimori. Cuando nosotros recibimos el gobierno de Alan García, claro, en la primera parte democrática de Alberto Fujimori hicimos todos los cambios necesarios para ponerle el piloto automático. Después del salto al vacío del 5 de abril, donde se convierte en una dictadura y el ejército obedece a un traidor de la patria como Montesinos, es que cuando yo juramento como legítimo presidente constitucional, no me respaldan las Fuerzas Armadas. Y te digo que el Perú perdió un buen presidente,
porque habíamos empezado a trabajar y nos quedaba la reforma del Estado, y el Estado se ha quedado como está, sin un poder judicial que haga justicia, un consejo de la magistratura corrupto, y todo lo que estamos sufriendo de la corrupción obedece a que no se hizo en esa oportunidad la reforma. Pero estamos a tiempo, podemos hacerlo, y tenemos todos los conocimientos para llevarlo adelante. Señor Máximo San Román, lo que es la vida. Usted ha estado con un presidente golpista que perpetró ese autogolpe del 5 de abril de 92, y además ha estado casi cerca de un presidente como Martín Vizcarra, que disolvió un parlamento, y que además estaba usted cerca de un presidente que estuvo a punto de ser vacado y que fue obligado a renunciar. Tiene unas historias para contarlas y hacer muchos libros de la vida política en el país. Pero San Román se ha mantenido consecuente a sus principios y valores. Imagínense que cuando yo juramento como presidente constitucional legítimo, cumpliendo la Constitución, hice una invocación que es vital y actual para que la verdad prevalezca sobre la mentira, para que la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. En eso estoy. Y si he estado cerca, Pedro Pablo, ad honorem, quiero precisar, sin ganar un centavo de sueldo, es por esa vocación de servicio y de aceptar la invitación de Pedro Pablo, que sea consejero y me encarga trabajos muy especiales, como es modernizar los mercados y también el procesamiento de los residuos sólidos, o sea, de la basura. Cuando estamos a punto de ejecutar las primeras plantas de industrialización de la basura, convirtiéndolo en energía eléctrica, y cuando estamos a punto de conseguir fortalecer los fondos de garantía para que mis hermanos que tienen los mercados tengan acceso al crédito, no al 30 y 40% de interés, sino al 12%, el Congreso interrumpió al momento de obligarlo a renunciar a Pedro Pablo. O sea, yo siempre he estado y soy optimista y seguiré trabajando. ¿Y sabe qué? En ese corto tiempo ayudé al Ministerio de Agricultura, a Sierra y Selva Exportadora, a motivar a los alcaldes para hacer competir y premiar a los alcaldes productivos. ¿Y sabe qué? Encontré que en aduana había camionetas, autos, camiones, volquetes. Entonces yo solicité el pase al Ministerio de Agricultura para que se premie a los mejores alcaldes con volquetes, con camiones, con trailers, y eso motivó una actitud y una actividad realmente impresionante a los alcaldes, que logramos sembrar 300,000 hectáreas de pasto. ¿Sabe dónde? A 3.500, 4.000 metros de altura, porque encontramos un pasto de la variedad Dormancia 350 que no lo mata la helada y no necesita una gota de riego. Imagínense, si continuamos con eso, vamos a sacar de la pobreza a mis hermanos y paisanos que viven por encima de los 3.500 metros. En el tema del parafraseo, la palabra puede ser una promesa muy alentadora, pero lamentablemente el sistema está hecho para corrompir, al parecer, a cualquier persona que tenga una extraordinaria buena intención. Sin embargo, luego, además del contexto electoral que usted ya está calentando, y está bastante caliente en ese sentido, ¿qué podemos hablar en el análisis político, señor San Román, del gobierno del presidente Martín Vizcarra, sin salir de lo que significa su llegada a presidencia de la República? Porque él no llegó por casualidad de otro partido. Él llegó en la sucesión de mando. Tras la renuncia de Kuczynski, él asume como primer vicepresidente. Pero el presidente Vizcarra era parte del comando de campaña. Es más, era jefe del comando de campaña, jefe de campaña de Peruanos por el Cambio. Él conocía y conoce, estimo hasta el momento, el plan de gobierno con el cual llegó al gobierno con el presidente Kuczynski en su momento. ¿Por qué, por ejemplo, propuestas fundamentales y puntuales no se pueden hacer realidad? Sin pandemia ni con pandemia, creo, va a ser peor la situación. El tema de agua potable. Yo recuerdo claramente que la propuesta de Kuczynski giraba en torno al tema de agua para todos, que no podía haber un solo peruano que llegue al bicentenario sin tener agua potable. Pero yo lo voy a tomar, ese tema es tan importante para la salud, porque sabe que, amigo,
el 80% del agua lo dejamos que discurra al mar, un poco al Pacífico y gran parte por el Amazonas. Tenemos que hacer las represas. Ahí está la ocupación para nuestra gente andina, para los obreros, para los albañiles, hacer pequeños reservorios y grandes represas para retener ese agua. El agua da vida, el agua da salud, el agua da desarrollo. Tenemos que hacer trasvases para regar esas tierras tan productivas de la costa. Por ejemplo, en Ica hay escasez de agua. Entonces, ese tema que lo vamos a profundizar, la siembra y cosecha de agua se llama, y la Sierra Azul, como lo llamamos, vamos a profundizar, pero invitando a los alcaldes que sean los promotores, los motores del desarrollo, porque ellos inclusive tienen muchos porqués y tractores. Si usted ha estado cerca del presidente Kuczynski y del ahora presidente Vizcarra, ¿conoce usted perfectamente que sabe el jefe de Estado de este proyecto, de este plan de agua para todos? ¿Por qué no le pide usted a Vizcarra que haga realidad ese proyecto de agua para todos? Y que si no va a construir al menos una planta en cada ciudad capital, planta de agua potable, o en zonas rurales donde escasea este recurso hídrico, que al menos deje los expedientes, que al menos deje, ni siquiera perfil de proyecto, que al menos deje estudios de factibilidad, que al menos deje los expedientes técnicos para comenzar a licitar y a ejecutar esos proyectos. Porque no puede ser posible que cada gobierno que entre tenga que comenzar nuevamente de cero y no continuar con lo bueno que su predecesor podría dejarle, señor San Román. Ese es un gran problema en el Estado. Y yo no quiero vincularme con Martín. Con Martín no he tenido ni tengo ninguna relación. Nos whatsappeamos eventualmente, pero él me contesta con monosílabos. Sí, está bien, gracias por la sugerencia y nada más. O sea, no tengo ningún contacto. ¿Ya? Es más, yo tengo entendido que cuando hace el acuerdo con Keiko, le dice, ninguno de los que ha estado cerca, Pedro Pablo, va a estar al lado tuyo. Nos dejó a los congresistas, nos dejó a todos en el aire y lógicamente lo que usted dice y reclama todo el pueblo, no hay continuidad de proyectos. ¿Qué le costaba a Martín llamarme? Porque nos hemos visto en la juramentación, en muchos casos, llamarme. Hemos sido casi compañeros de oficina, frente a frente. ¿Qué le costaba llamarme? Y dice, Máximo, ¿cómo estaba tu trabajo? ¿Cómo lo dejaste? ¿En qué estado está? ¿Qué podemos continuar? Se ha quedado paralizado. ¿Y sabe qué? 1.000 millones de soles que yo conseguí que se transfiera del Ministerio de Economía a COFIDE está tirado ahí esperando que se haga porque no saben qué hacer. Lo que hay que hacer son fondos de garantía. ¿Para qué? Para formalizar a los pequeños empresarios, para formalizar a los informales, para darles capital de trabajo, para evitar que estos señores, que cuando yo soy informal también he conseguido crédito a 350 y 400% de interés anual. Y con ese fondo de garantías podías accederse a un crédito razonable de 12%. Pero la condición indispensable para acceder a ese crédito, como me lo exigieron a mí, es que sea formal, que lleve mínimamente su libro de contabilidad. Entonces, no se hace la continuidad. Usted tiene todo el derecho, además, gracias por hacerlo, de recordar que no hay continuidad. Y otra cosa, Martín ha nombrado ministros, a veces una asesora, abogado, lo ha puesto ministra de Agricultura, por ejemplo. Una abogada y ministro de Agricultura, ¿qué sabe de vacas? ¿Qué sabe de forraje? ¿Qué sabe de cultivo? ¿Qué sabe de friaje? Lo habrá visto pasar. Entonces, y lo peor es que cuando entra un ministro, se cree el descubridor del mundo, cree que todo lo va a inventar nuevamente, cuando el mérito está en la continuidad. Por eso, nosotros vamos a apoyar el CEPLAN. El CEPLAN es el Instituto de Planificación que debe centrar la orientación a mediano y largo plazo. No podemos ser todos los días o todos los años o con cada ministro que se cambie poder hacer un plan independiente sin la continuidad de vida. Por eso es que tenemos tantos ministros que pasan, el ministro del Interior, en la seguridad pero justamente, un plan, justamente, un programa. Hablando del CEPLAN, señor San Román, hablando del CEPLAN, el CEPLAN al inicio de la pandemia había anticipado que por lo menos habrán 25 millones de nuevos pobres.
no de aquellos que son pobres y que están intentando salir, que van a quedarse en ese umbral, sino que van a haber 25 millones de nuevos pobres a nivel de Latinoamérica. Estamos hablando el equivalente casi a toda la población del país. Y hasta el momento se va conociendo que a nivel país el desempleo se ha incrementado al 8%. En Lima, este desempleo se ha incrementado al 14%, según la última data que conocemos. Estamos viendo que la situación de pobreza se va manifestando cada vez más. Hoy, por ejemplo, yo salgo y voy al mercado cercano a mi domicilio y donde antes encontraba 5 ambulantes, 10 ambulantes, ahora encuentro 50 ambulantes, 100 ambulantes. Ya no puedo ni siquiera ni transitar, y no lo estoy exagerando. Ya no puedo ni transitar, porque hay más ambulantes que consumidores. Esta es la situación, el panorama que al parecer el gobierno no está estimando en su plan de reactivación económica. Es la desesperación que tienen nuestros hermanos informales, aquellos que han quedado desocupados, en tratar de sobrevivir consiguiendo lo que sea, lo indispensable, porque peor sería que se queden en casa sin comida. Entonces, eso se tiene que ver con mucha seriedad, pero es posible, amigo, como usted ha dicho mismo, las represas de agua, se necesita mucha mano de obra, tenemos que destrabar, fíjese, lo que estamos buscando también llevar al Parlamento, entre nuestros candidatos, es a personas que tengan experiencia en gestión. ¿Por qué? Porque hemos notado que la mayoría de los municipios y de los gobiernos regionales no son ni siquiera capaces de administrar su presupuesto. Devuelven el presupuesto, cuando el presupuesto debería ser una base de negociación para gestionar en cooperación internacional, para gestionar en los concursos nacionales de compite de esto, para llevar más recursos. Yo tengo experiencia, porque como usted ve, he sido candidato al gobierno regional del Cusco y he tenido muchos alcaldes. Cuando el alcalde se ha dejado asesorar, hemos encontrado hasta 4 y 5 veces el presupuesto del municipio para hacer obras, carreteras, alcantarillado, infraestructura, darle desayuno y almuerzo a los chiquillos que vienen de las alturas, ¿no? Y que vienen y no tienen qué comer. Nosotros le hemos dado el desayuno. Y esas experiencias hay que masificarlas. Ya, para terminar, señor San Román, usted nos ha mencionado que tiene respuesta del presidente Martín Vizcarra cuando de vez en cuando se whatsappean y le dice sí o no, o gracias por la sugerencia. ¿Cuál fue esa sugerencia que usted le dio al jefe de Estado en su momento por WhatsApp y que de repente no la tomó en cuenta? Solamente le agradeció de forma protocolar diplomática. Gracias por haberme escrito, pero yo soy el presidente y yo tomo la decisión. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Cuál fue esa sugerencia que le dio? Uno de ellos, han habido varios, pero uno de ellos que podría recordar rápidamente es cuando me entero que la ivermectina, que lo hemos tomado todos los serranitos que vivimos ahí, hemos tomado para usar los bichos, cuando me entero que es una medicina preventiva antes de que se contagien de COVID. O sea, en los inicios está comprobado por las informaciones que tengo de que hace mucho bien. Entonces le digo, oye Martín, me he enterado de esto y no se cuenta. Y me dijo, sí, ya hemos comprado una dosis de 600,000 raciones y estamos repartiendo 200,000 a nivel nacional. Es lo que he recibido de todos los otros comentarios que le he hecho. Ya, o sea, ha sido una respuesta positiva. Efectivamente positiva. Eso es bueno, porque en cierto modo hay mucho que se espera que un presidente, un jefe de Estado pueda recibir las sugerencias y ponerlas, analizarlas y no desestimarlas de buenas a primeras. Pero eso es importante, que justamente se pueda construir un país en base al diálogo, a lo que se pueda generar entre el consenso de los políticos, mirando a la población que está de por medio, la expectativa sobre qué es el resultado que van a obtener sobre las acciones de quienes están en el poder. Señor San Román, muchas gracias. Consideramos que vamos a tener más entrevistas en un futuro porque usted ya se está perfilando como un candidato a la presidencia por el partido Contigo. Muchas gracias. Yo quiero hacer un anuncio, que no soy un precandidato, soy el candidato oficial y presidente del partido Contigo. O sea, conmigo ya no hay duda, ya no va a haber elección, ya no tienen alternativa. Aquí tienen a su hermano Máximo San Román para trabajar junto con ustedes y sacar adelante a nuestro país. Por eso les digo, queridos amigos, llaqta masicuna, toco y son jóvenes y aquí chiscusca y en caso
Cusca Catarizo, Cuajmanta, Yartanchista, Catún, Taronantispa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señor Máximo San Román. Ha sido, bueno, el candidato a la presidencia del país por el partido Contigo, Máximo San Román. Bien, el primero que se va conociendo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Vez Cable, rumbo al poder. Volvemos.